RCDN da cobertura a lo que es la crisis política que vive Haití luego de la renuncia del primer ministro Laurent Lamont, la disolución del Congreso y el nombramiento de Evan Paul como primer ministro, cuyo nombramiento no fue refrendado por el Congreso Nacional. Pero para analizar todo lo referente a la crisis haitiana, nos encontramos en la residencia del ex primer ministro haitiano, Jean-Marc Bellerin, quien nos hablará de toda esta situación política. Señor Jean-Marc, explíquenos causas, consecuencias, ¿qué pasará con todo este tema de la crisis haitiana? Es una crisis bastante complicada, porque como usted sabe, tenemos un sistema semiparlamentario, donde normalmente el gobierno es la emanación del parlamento. Resulta que por falta de elección los 3 últimos años ya no hay congreso, solamente quedan 10 senadores que tienen 2 más años de mandato. Entonces, el primer ministro, como fue mi caso, que tiene que estar nombrado, escogido por el presidente, ratificado por el parlamento, está en una situación particular donde no puede encontrar esa ratificación. Entonces, la única solución es llegar a un consenso, como lo pedía un acuerdo que se firmó entre los diferentes partidos políticos del presidente, un consenso sobre quién sería un primer ministro de consensus y cómo se va a formar un gobierno que tiene como responsabilidad primera organizar elecciones antes del fin del año, porque como usted sabe, el mandato del presidente se acaba también en 2016, el 7 de febrero. Entonces, toda la crisis alrededor de ese gobierno de consensus, quién lo conforma, si da respuesta a las demostraciones en las calles. Usted sabe que hay demostraciones casi cada 2 o 3 veces semanal, y extremistas en esas demostraciones piden hasta la salida del presidente Martelly. Estamos trabajando, nosotros que estamos en el ambiente político, para buscar una solución que permite, uno, que el presidente Martelly termine su mandato, porque yo creo que lo conveniente, que él fue electo, él tiene que hacer sus 5 años. Pero de otro lado, que se encuentra un consenso a través de un consejo electoral que sea neutro y también de un gobierno que no sea partidario. Se nombró, se escogió el primer ministro Evan Paul ahora, que está en negociación de su lado para ver si puede conformar ese gobierno de consenso, pero del otro lado hay muchos partidos que dijeron que no se puede caminar con él porque él entró de manera no consensual. Entonces hay 2 frentes al mismo tiempo. Yo sé que ahora mismo el presidente está en reunión con diferentes partidos políticos. Yo sé también que el primer ministro Evan Paul está tratando de hablar con diferentes líderes o ex líderes. Yo sé que se reunió anteayer con el presidente Preval. Él se reunió también con Fusión o diferentes partidos que tienen importancia en el antiguo parlamento. Y yo creo que hay tentativa también de reunirse con el presidente Aristide, yo no sé si se ha hecho a la fecha. Entonces es una situación bastante complicada, pero yo tengo la convicción y la esperanza para que Haití se ponga una normalización de su situación política y pueda enfrentar los reales problemas de Haití, que son el desarrollo, la seguridad y los problemas que conciernen directamente al pueblo haitiano. Cuando usted habla de complicada la situación haitiana y la disolución del Congreso, ¿empeoró aún más la situación de la crisis política? Claramente, porque cada vez que uno sale del cuadro constitucional, estamos obligados de inventar solución dentro de un consenso político. Ya no hay reglas. La regla para llegar a un gobierno es tan claramente definida con la Constitución, y ya no hay posibilidad de seguir las reglas constitucionales porque no hay parlamento que pueda ratificar y dar su confianza a un gobierno. Entonces, la única manera de llegar a una solución duradera, o al menos que permite terminar ese año con elecciones, de montar un gobierno consensual, un acuerdo entre los partidos políticos más importantes y también, además de los partidos, porque se creó un nuevo grupo político que está en la calle todos los días, que reclaman la salida del presidente Martelly. Esa salida, como yo lo he dicho, eso es mi convicción personal, no una solución,
pero hay que hablar con esa gente que todos los días está en la calle y darle respuesta a su reivindicación y ver cómo a través de los partidos políticos que tienen relación cercana con ellos, a ver cómo se puede calmar la situación y llegar a un acuerdo duradero. De no arribarse a ese proceso de consenso que usted propone en Haití, ¿qué pasaría? Hay un incremento de las protestas, ha sido convocada una gran manifestación en prácticamente todo Puerto Príncipe contra el gobierno del presidente Michel Martelly y por el nombramiento de Evan Paul. Y yo creo que hay diferentes actores políticos que tratan de buscar una solución menos traumática para Haití, una solución que permite que principalmente un gobierno de consenso pueda estar a cargo del destino de Haití durante ese periodo electoral. Y yo creo que hasta el presidente Martelly entiende que hay que hacer concesiones a esos sectores. Y yo sé que está hablando ahora mismo con ellos. Y para ver si debemos encontrar una solución muy rápidamente. No hay razones, porque no hay guerra ideológica en Haití, no hay problema fundamental que impidiera a esos líderes políticos de llegar a un acuerdo muy rápidamente, porque frente a toda esa discusión, esa turbulencia, el pueblo haitiano está esperando. El pueblo haitiano hasta ahora es bastante calmo, no hay violencia, se puede decir, no hay turbulencia que impide que la vida normal pueda seguir, pero ¿hasta cuándo? El papel de los Estados Unidos. Hemos visto que el pasado fin de semana la embajada norteamericana estuvo haciendo gestiones de llegar a un diálogo, un consenso aquí en Haití. ¿Cuál ha sido el papel de Estados Unidos en este proceso? Bueno, en Haití, como en Santo Domingo, quizás más en Haití, el papel de la embajada americana es importante, porque por diferentes razones, política, geográfica, pero sobre todo económica. Una grande parte de la ayuda que llega a Haití viene sea directamente de los Estados Unidos o a través de instituciones internacionales que ellos controlan, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el FMI. Entonces, tiene un peso en la decisión aquí. Quizás demasiado, seguramente demasiado en el sentido que a veces no entienden todos los acontecimientos que en Haití. Y a veces toman decisión o recomiendan decisiones que no son las mejores. Pero tenemos que hablar con ellos, el presidente tiene que hablar con ellos, los partidos políticos tienen que hablar con ellos para asegurarse que las soluciones que se encuentran tienen su respaldo. El respaldo es diferente de recibir instrucciones. Bueno, también en la República Dominicana hay preocupación por ser un país con frontera terrestre con Haití. Y hay sectores en la República Dominicana que temen que esta situación pueda desbordar una emigración o pueda causar inconvenientes en las relaciones dominico-haitianas. ¿Qué piensa Jean-Marc Bellerit sobre esto? Claramente, todos los problemas que hay en Haití tienen una incidencia en la República Dominicana. Uno, porque somos dos países fronterizos. Segundo, porque una población haitiana importante en su país. Y toda turbulencia puede crear un movimiento de población entre los dos países que no es deseado ahora. Entonces, yo puedo entender la nerviosidad de autoridades y hasta de la población dominicana frente a ese problema que hay en Haití. Ahora, el problema de las relaciones con la República Dominicana no está muy modificado por esa crisis. Los problemas que hay en Haití tienen una incidencia en la República Dominicana. Uno, porque somos dos países fronterizos. Segundo, porque una población haitiana importante en su país. Y toda turbulencia puede crear un movimiento de población entre los dos países que no es deseado ahora. Entonces, yo puedo entender la nerviosidad de autoridades y hasta de la población dominicana frente a ese problema que hay en Haití. Ahora, el problema de las relaciones con la República Dominicana no está muy modificado por esa crisis. Quizá una tensión un poquito más alta ahora mismo, pero los fundamentales de las relaciones haitiano-dominicanos se quedan igual. Hay que llegar a acuerdos, soluciones comunes y como siempre lo he dicho, la resolución de nuestros problemas empiezan en Haití, empiezan por el desarrollo armonioso de la economía haitiana, creación de trabajo aquí en Haití y sobre todo una visión común
que es diferente de una política común, pero una visión común de la isla, cómo tenemos que desarrollarnos de cada lado y tener relación amistosa, porque la historia no puede siempre enmendar, la geografía tiene que enmendar. No tenemos otra alternativa que tener un convivir entre los dos países. Bueno, gracias al ex primer ministro haitiano Jean-Marc Bellerín por recibirnos en su casa y hacernos este análisis de todo el proceso político que se vive ahí en Haití, la crisis producto de la renuncia primero del ex primer ministro de Haití, Laurent Lamont, la disolución del Congreso haitiano y posteriormente el rechazo que ha recibido el nombramiento de Evan Paul como primer ministro. Bueno, ya tenemos esa fue la entrevista que realizó nuestro compañero Juan Rey, quien se encuentra aún en el territorio haitiano haciendo un trabajo de fondo. Ya vemos en esta entrevista cómo piensa la jerarquía política en Haití del problema dominico-haitiano y de su crisis interna que aparenta ser interminable.